Hola amigos de Junín, bienvenidos a Es la Político, el podcast que te presenta a tus nuevos candidatos mientras los antiguos aprovechan y se vacunan escondidas. El día de hoy nos acompañará Lourdes Pacahuala, del partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular. Revisemos el partido. Fuerza Popular acumula 14 sentencias a nivel nacional y suma una sentencia en la región Junín. Lourdes Pacahuala va con el número 4, tiene 57 años y ha trabajado en diferentes municipalidades de la región. Como siempre, esto a partir de las declaraciones públicas que han hecho los candidatos en el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora sí, conozcamos un poco más a Lourdes Pacahuala. Buenas tardes, candidata Lourdes, bienvenida a Islam Político. ¿Iniciamos la entrevista? Sí, muy buenas tardes, nuevamente. Gracias por la invitación. Cuénteme, ¿apoyó las marchas de noviembre? No, de ninguna manera, ¿no? Porque no lo creía de repente tan importante en tema de la pandemia que estaba muy fuerte. No era oportuno realizar ese tipo de manifestaciones, ¿no? Lo considero así. ¿La vacancia era oportuna? Bueno, sí, por las causas, por todo lo que se ha visto, sí era oportuna. Era necesaria esa vacancia porque ahora vemos el tema del expresidente Vizcarra, que todo ya va saliendo a la luz, entonces yo considero que sí fue necesaria esa vacancia y constitucional. ¿Cree que el gobierno debería reducir el IGB? No, yo creo que es una fuente de ingreso para lo que son recursos del Estado. Reducir no lo considero necesario, ¿no? Por ahora. ¿Piensa que el mercado se regula solo? No tanto, ¿ah? De todas maneras necesitamos que el Estado tenga su labor de regulación, pero bueno, en tanto a precios, muchas veces, ¿no? Se precisa de repente de que, de acuerdo a la demanda, los precios se mantienen, ¿no? O sea, o pueden variar, pero sí creo que sí los mercados también podrían de alguna manera regularse solos, pero necesitamos la intervención del Estado de alguna manera. ¿Cómo se podría reformar el sistema de pensiones? Es un tema muy importante. Vemos que ahora incluso el Congreso aprobó la devolución de lo que es la ONP, las aportaciones de los trabajadores, pero debería de realizarse una reforma integral, ¿no? A través de leyes, de propuestas en el Congreso para que todo el mundo pueda, o en todo caso que haya una igualdad para lo que es pensiones. Cuando llegue el momento, ¿piensa vacunarse? Definitivamente que sí, porque es una gran opción, ¿no? Vemos este tema de la pandemia, estamos viendo que familiares, amigos están dejando de existir debido a esta pandemia. Yo creo que la vacuna va a ser muy importante, tanto para mí y para toda la humanidad, ¿no? Porque a nivel mundial es esta pandemia. ¿Qué piensa de la propuesta de una nueva constitución? Eh, una nueva constitución no sería la opción. Tendríamos que hacer reformas en algunos temas, reajustes, porque esta constitución de 1993, aprobada por varias bancadas y aprobada por un referéndum, no requiere un cambio, requiere de reformas, reajustes, y no estoy de acuerdo con lo que es una nueva constitución. Si llegaría al Congreso, ¿qué reforma buscaría impulsar en la Constitución? De repente el tema de educación, el tema económico, ¿no? También algunos reajustes y fundamentalmente el tema también de lo que es las pensiones, ¿no? Para los jubilados. Serían esos tres temas fundamentalmente verlos. ¿Algún artículo en específico? Bueno, no, por el momento no le podría precisar exactamente. ¿Qué piensa de un impuesto a la riqueza para financiar un bono universal en este momento de la pandemia? Bueno, sería una salida, pero también se tendría que hacer un buen análisis, ¿no? A partir de cuánto podría ser,
de repente con la participación también de los entes, de la población, para ver hasta qué punto puede ser posible ese impuesto, ¿no? Pero sí sería necesario, porque en este tema de la pandemia, realmente pues la mayoría de personas que eh, no cuentan con un trabajo, la mayoría son informales, por lo tanto no tienen ingresos seguros para poder mantenerse en esta crisis, en esta pandemia que se está dando ahora a nivel mundial. Sí sería necesario, pero bajo un buen análisis. ¿A partir de cuánto se podría considerar que una persona es rica en el Perú? Bueno, rica no tanto, ¿no? Porque todos los ingresos, con todos los gastos, un promedio de 50.000 soles podría ser de repente una persona rica, ¿no? Porque generalmente los que tienen dinero de repente son capitales, ¿no? De algunos trabajos, de algunas empresas que también requieren de gastos, entonces no se podría considerar que solamente tengan ese monto como riqueza, ¿no? ¿Crees que la bancada Fuerza Popular le apoyaría en una propuesta de ese tipo con los antecedentes que vienen? Bueno, sí, yo creo que sí, son tiempos difíciles, son tiempos en los que tenemos que pensar en la persona como el ser supremo, ¿no? De esta existencia. Entonces yo creo que sí tendríamos que apoyar decididamente ese tipo de iniciativas. ¿Qué garantías o su partido impulsaría el trabajo que viene haciendo la SUNEDU ahora mismo? Bueno, en cuanto a lo que es educación universitaria, se va a respetar y se va a apoyar en algunas, se va a hacer reajustes, algunos reajustes, ¿no? Que requieren lo que es la ley universitaria y por supuesto tenemos que apoyar lo que es el tema de SUNEDU, ¿no? ¿Qué reajustes son los que se piensa hacer? Bueno, podría ser de repente ver el tema de dar un poco más de tiempo a lo que es el levantamiento de observaciones, ¿no? Que muchas veces no hay el tiempo necesario para que ellos puedan de repente conseguir la licenciatura o la autorización que corresponde. ¿Las universidades que hoy han sido cerradas deberían tener una segunda oportunidad? Bueno, yo considero que si les han dado un tiempo para que puedan levantar las observaciones y no lo han hecho, yo creo que no, pues no, pero sí se tendría que dar facilidad a esos alumnos que han quedado fuera de esas universidades para que puedan seguir con los estudios, porque ahorita se ve que una buena cantidad de estudiantes han dejado de estudiar, no pueden acceder a otras universidades, entonces yo creo que se debería de mejorar esa situación y apoyar lo que es a los estudiantes fundamentalmente, ¿no? ¿Cuánto debería ser el sueldo de un congresista? Bueno, yo considero, viendo, mire, si vemos los sueldos, vemos que solamente en la capital de provincia, en los ministerios, los congresistas tienen sueldos fabulosos. Yo considero que debería de bajarse, ¿no? Debería de ser un promedio de 5.000 hasta 7.000 máximo, y todavía exagerando ese monto, ¿no? ¿Por qué le digo? Mientras que un trabajador que gana el sueldo mínimo, que es 930 soles, el congresista gana 15.000 soles. Claro, su labor es de repente mucho más, ¿qué le digo? Más técnica, porque elabora leyes, fiscaliza, una serie de funciones que tiene, pero comparando al sueldo mínimo, yo considero que hay un abismal, ¿qué le digo? Diferencia, porque debería de considerarse remuneraciones, sueldos justos, ¿no? Sí, sin duda. ¿Le pondría octógonos al pollito a la brasa? Bueno, yo creo que más que eso, como le decía, el Estado tiene que tener una labor de regulación, ¿no? Entonces, ver, de repente,
considerar de repente un porcentaje de lo que es grasas, pero octógonos creo que no sería necesario porque vemos que las pollerías, bueno, pues en cantidad trabajan y deberían de darse algunas regulaciones respecto a su preparación, ¿no? ¿Se debería regular la publicidad de cerveza? Yo creo que sí, porque considero que la venta de cerveza, la publicidad, todo eso, ¿a qué conlleva, no? Muchas veces no, el tema del licor también es una causa para una serie de cosas, entre ellos lo que es violencia familiar, podrían decir también lo que es homicidio, una serie de cosas que a través del consumo se generan en nuestra sociedad, ¿no? Yo considero que sí se debe regular la publicidad. ¿Se debería legalizar la marihuana recreativa? No estoy de acuerdo en eso, podría ser para lo que es el tema medicinal, ¿no? ¿Cree que los congresistas trabajan en primera línea? Mire, en estas circunstancias de la pandemia, yo veo, y todos tenemos conocimiento de que en su mayoría son reuniones virtuales. No están saliendo también en la semana de representación. Vi que un congresista de la bancada de Fuerza Popular pidió, pero considero que es inoportuno, no acorde a la realidad porque no son de primera línea, están en el Congreso y ahora en estas circunstancias están haciendo todo trabajo virtual. Entonces, pues no podría ese nivel. ¿Apoyaría un proyecto que legalice el aborto por violación? No, de ninguna manera, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es ver qué se podría hacer con las víctimas para evitar ese tema del aborto, ¿no? De darle el apoyo tanto psicológico para que ellos puedan afrontar. ¿Incluso para menores de edad? Yo creo que sí, tendríamos que ver la manera de apoyar a esa persona, a esa víctima, ¿no? Porque sí, debe ser horrible afrontar ese tipo de situaciones, pero considero que respetando la vida del ser humano, deberíamos buscar mecanismos o apoyo a esas personas. Y en el caso de que la maternidad no sea deseada, Pero en la maternidad no decía igual, ¿no? Tendríamos que darle el apoyo necesario a la madre, sea joven, ¿no? Pienso que lo que tendríamos que ver es el tema de la vida, ¿no? Respetar la vida, pero no de repente apoyar lo que es el aborto. Considero que no debe ser. le decía, ¿qué piensa sobre el matrimonio igualitario? Le manifestaba de que como católica que soy, considero que esa unión no debe darse, ¿no? Más bien, de repente para lo que es el tema de bienes, pero para la formación de una familia natural, considero que no debería no estoy de acuerdo en ese tipo de unión. ¿Cómo se identifica étnicamente? Bueno, mestiza, ¿no? Mestiza, como por ser de la zona, una neta peruana, ¿no? ¿Se debería crear escaños para pueblos indígenas? Eh, bueno, yo creo que sí es necesario la participación de todos los peruanos para poder hacer llegar nuestras inquietudes, nuestras propuestas, la representación de la población. Claro, hoy los pueblos nativos en Fuerza Popular, ¿cuántos candidatos están postulando? Lo que es pueblos nativos no le podría precisar exactamente, desconozco ese tema. ¿Sabes si hay por lo menos un candidato de pueblos nativos en Fuerza Popular? Mm, no le podría precisar, sí debe haber, ¿no? ¿Qué opinas sobre la pena de muerte? La pena de muerte igual, ¿no?
es una medida muy drástica que no debería de darse, ¿no? Porque la vida no se puede quitar así. Yo creo que se deben aplicar sanciones mucho más drásticas para poder evitar esa sanción, ¿no? Que no está bien de quitar la vida. Yo creo que Dios nos la dio y no podríamos nosotros aplicar una medida muy drástica. ¿Deberían poder postular personas con sentencias? Bueno, viendo todo este tema muy amplio que es de delitos, de la corrupción, yo creo que no deberían de postular. ¿Por qué? Porque ya hay antecedentes, ¿no? Vemos, o sea, ¿cuándo vamos a mejorar? ¿Cuándo vamos a luchar contra la corrupción? Cuando realmente en el Congreso o en cualquier entidad haya personas que no tengan ningún tipo de sentencias, ¿no? Entonces, esto ayudaría muchísimo a mejorar la situación que ahora vemos eh, en delitos, en una serie de actos que incluso están siendo calificadas como organizaciones criminales. Entonces, considero que no deberían de postular personas con sentencias. ¿Por qué Fuerza Popular hoy lleva a personas con sentencias postulando al Congreso? Mire, yo no podría precisar por qué llevan, porque nosotros hemos sido propuestos por bases, la calificación lo hacen en el Comité Ejecutivo Nacional, desconozco quiénes están participando con sentencias, ¿no? Y lo que no debería de darse, ¿no? Y en el caso de personas investigadas como la lideresa Keiko Fujimori, que ya están en una etapa avanzada del juicio con prisión preventiva en un momento incluso, ¿debería seguir insistiendo en la presidencia? Mire, toda persona es inocente hasta demostrarse lo contrario. Efectivamente, usted lo ha dicho. El tema de Keiko Fujimori está en etapa de investigación. Mientras no hay una sentencia, mientras no se demuestre que realmente es responsable de delitos, de, de varios temas, yo considero que sí debe ser, o sea, está en su derecho de participar en estas elecciones. ¿Es prudente seguir participando en política cuando ya se está tan investigado? ¿No sería mejor dar un paso al costado? En el Partido Fuerza Popular hay otros tipos de líderes, hay otros candidatos que podrían llevar la posta tal vez. Bueno, de haber ahí, ¿no? Porque Fuerza Popular es un partido nacional, tenemos líderes en las regiones, tenemos bases a nivel nacional, pero la decisión la toma la lideresa. Es su deseo participar y bueno, nosotros respetamos porque consideramos que aún no está sentenciada y está en todo su derecho. Vemos que algunos candidatos también tienen investigaciones, tienen indicios de corrupción, pero aún están participando. Entonces yo creo que está en todo su derecho de participar en la contienda. ¿Y la democracia interna dónde queda en ese juego? Bueno, la democracia interna se ha llevado a cabo, ¿no? A través de delegados, que es una forma de votación que considera la ley ¿qué le digo? El reglamento de elecciones, en este caso generales para este año, ¿no? Entonces, sí se ha cumplido con lo que son elecciones internas. Se presentan candidatos y, bueno, se elige a través de delegados. Y los delegados también en este año han sido elegidos igual, en democracia interna, con la participación de la OMPE, ¿no? Hay reformas que para estas elecciones se vienen aplicando. Sí, sí, se contempla. ¿Por qué no se va por la idea de un militante, un voto? Bueno, desconozco cómo se va, ¿no? Generalmente, bueno, en todas las elecciones que se han llevado a cabo, se ha hecho a través de delegados. De repente, por el tema de la pandemia, han optado no cambiar esa modalidad, que también sería muy interesante
para poder tener mayor participación. Esta vez así por delegados, me imagino por el tema de la pandemia, ¿no? ¿Por qué deseas ser congresista, candidata? Que deseo ser congresista por muchos motivos. Por la impotencia que tenemos de ver cuánta corrupción, cuánta desatención a nivel nacional. Vemos en este tema de la pandemia una total desorganización, una falta de articulación en lo que es los 3 niveles de gobierno. Estamos viendo morir a tanta gente, ¿no? ¿Por qué? Por falta de estrategias. Hay dinero, ¿no? Incluso si faltaría, se podría tranquilamente trasladar presupuestos y priorizar la atención a nuestra población. Yo veo, o sea, somos espectadores únicamente de tantas cosas que suceden en nuestro país. Estamos viendo noticias últimas del señor Vizcarra por la vacuna, por lo del jurado nacional que lo mantiene en carrera, y así. Desde la posición de congresista, ¿qué podría hacer? Lo que tendría que hacer primeramente es ver el tema del presupuesto. He estado analizando consulta amigable del año pasado en lo que corresponde al gobierno nacional y al gobierno regional. Vemos en el primer caso que no se ha llegado al gasto del 100% de la ejecución presupuestal. En el Pero tema de salud, no tienen capacidad de gasto, ¿no? definitivamente. ¿Y qué tenemos que hacer frente a esto? Es la fiscalización. El congresista tiene como función la fiscalización. Entonces, vemos pues que, o sea, no hay reacción, es una fiscalización muy débil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tendría que hacer yo como congresista? Ver por esa ejecución presupuestal que se cumpla adecuadamente, que se vea el tema, en qué se gasta, por qué tantos millones y millones que se considera para los ministerios no se ejecutan en favor del interior del país. ¿Qué pasa? Nuestros gobiernos locales reciben 7 unidades impositivas tributarias mensuales. Al año son un promedio de 360,000, no llegamos a 400,000. Pero sin embargo, ¿qué pasa con las políticas nacionales? Nos obligan a cumplir una serie de metas, una serie de, por ejemplo, de labores en lo que es de MUNA, la lucha contra la anemia, nos mandan a crear el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, pero ¿con qué presupuesto se atiende a las personas? Que es lo prioritario, ¿no? Yo considero que el ser humano, desde el nacimiento hasta el adulto mayor, debería de tener la atención que corresponda. El MIDI debería de descentralizar esos presupuestos, darlos a las municipalidades, porque es el ente más cercano a la población. Y en el interior del país vemos que lamentablemente no se puede cumplir con atender a los ancianos, a los niños, a los jóvenes, a nuestras madres. ¿Hay algún proyecto un proyecto de ley que esté llevando como bandera o que le interesaría legalizar una vez llegue al Congreso? Mire, lo que fundamentalmente sería considerar de repente en el tema también de lo que es mayores presupuestos, ¿no? Para lo que es la compañía de bomberos a nivel nacional. O sea, más que todo, más que de repente un proyecto que por ahora no lo tengo como bandera, pero sí me gustaría fiscalizar que se cumplan los presupuestos en todos los ministerios, que también a los gobiernos locales se fiscalice para la ejecución de los presupuestos, porque vemos que en esta pandemia estamos viendo la poca capacidad de ejecución presupuestal, principalmente en favor de la salud. Entonces, eso fundamentalmente, ¿no? Lo que es fiscalización, representar a la población de Junín para poder apoyar en el cierre de brechas que tenemos en anemia, tenemos en servicios básicos, en educación. Vemos que las tablas ahora no llegan, ya está normal, muchas cosas están normadas, pero no se cumplen, todo tiene letra muerta, ¿no? Bien, muchas gracias, candidata, por el tiempo y, bueno, por
ser directa, ¿no? Gracias a usted. Esto fue todo por hoy. También pueden encontrar el podcast en Instagram y la versión completa en YouTube. Nos vemos mañana con un nuevo invitado. Dejen en los comentarios qué preguntas les gustaría añadir a este slam político. Nos vemos pronto. Chao.